Saludos gamers, hoy te traigo una selección de los juegos más recientes que llegaron gratis a Steam. Si estás buscando algo nuevo que puedas probar sin gastar nada, quédate porque hay varias propuestas interesantes para descubrir. Y si te gustan mis videos, no te olvides de suscribirte y seguir descubriendo el mundo de los videojuegos conmigo. Elysian Siege es un juego de plataformas de acción y fantasía donde encarnas a Kezia, una ejecutora elegida por la diosa Antea. Tu misión es recuperar un templo sagrado, derrotar enemigos y encontrar la lágrima de la creación. Con un enfoque ágil en el movimiento y la precisión, saltarás, escalarás y te deslizarás por peligrosos escenarios mientras enfrentas trampas y enemigos mortales. Aunque mueras, resucitarás gracias al poder divino hasta cumplir tu tarea. Una aventura corta pero intensa para quienes disfrutan de retos rápidos y fluidos. Melee Megavolte 8. Melee and the Mole King marca el regreso explosivo de esta serie clásica con mucho humor y acción. El Rey Topo está preparando una guerra y cometió el error de molestar a Melee. Prepárate para arrasar hordas de monstruos junto a Melee, Lance, Killzeg y muchos personajes más en una aventura repleta de caos, chistes irreverentes y combates alocados. Incluye un modo historia con múltiples mini aventuras que revelan poco a poco el conflicto mayor y un modo viaje tipo roguelite con niveles aleatorios para jugar una y otra vez. Hay más de 14 personajes jugables, distintos trajes y armas, varios niveles de dificultad y soporte para controles con Steam Input. Una mezcla de nostalgia, humor sin filtros y acción desenfrenada. Atuel es un juego documental surrealista donde exploras paisajes inspirados en el valle del río Atuel, en Argentina. Te transformas en animales y elementos del ecosistema mientras escuchas testimonios reales de científicos y pobladores que reflexionan sobre el impacto del clima y la conexión con la tierra. Es una experiencia breve, artística y contemplativa que mezcla exploración, historia y naturaleza de forma única. Culinary Wizard es un encantador juego de acción y plataformas en 2D que combina cocina mágica con combate clásico al estilo retro. Te pone en los zapatos de un joven chef desempleado que tras recibir una misteriosa oferta termina trabajando en un restaurante interdimensional. A lo largo del juego viajarás por mundos únicos mientras enfrentas enemigos basados en comida usando utensilios de cocina como espátulas, cuchillos y rodillos. Cada nivel está cuidadosamente diseñado con un estilo de pixel art de 32 bits que le da un aire nostálgico pero lleno de vida. Podrás mejorar tus habilidades, desbloquear trajes extravagantes, combatir clientes con apetitos absurdos y peores chistes, y enfrentarte a ingredientes vivientes en batallas llenas de sabor. Mecha Break es un shooter multijugador en tercera persona donde pilotas mechas en combates intensos por tierra y aire. Lucha en partidas de 3 contra 3, 6 contra 6 o en un modo de extracción donde equipos se enfrentan tanto a otros jugadores como a enemigos del entorno, mientras compiten por recursos en un mundo al borde del colapso. Elige entre distintas clases como atacante, tanque o francotirador, personaliza tu mecha a tu gusto y desata tu estilo con espadas láser, misiles o cañones de energía. Acción rápida, estrategia en equipo y una historia de supervivencia te esperan. Masquerade es una aventura narrativa en 3D inspirada en Romeo y Julieta, donde exploras un misterioso teatro encantado. Julieta ha sido secuestrada y convertida en una marioneta, y ahora Romeo, guiado por un narrador enigmático, deberá atravesar escenarios giratorios, decorados falsos y bastidores engañosos para salvarla. Pero cuidado con las luces. Con una historia completamente doblada al inglés, rompecabezas en tiempo real y un estilo teatral inmersivo, Masquerade te pone en el centro del espectáculo. Descubre los secretos que esconde el escenario y revive esta clásica tragedia de Shakespeare como nunca antes. Inside the Crow's Nest es un juego de terror y supervivencia inspirado en los clásicos del género. Encarnas al cazador quien despierta encerrado en un monasterio habitado por un culto siniestro. Para escapar deberás resolver acertijos, enfrentar horrores deformes y descubrir los oscuros secretos que se ocultan tras sus muros. El juego rinde homenaje a los pilares del horror de supervivencia. Enfréntate a cultistas fanáticos, criaturas parecidas a aves muertas y rituales macabros. Todo mientras intentas evitar convertirte en el próximo sacrificio de una deidad ancestral.
Tiris es un shooter isométrico de fantasía oscura donde encarnas a Lyria, una alquimista decidida a recuperar el alma de su amado Narcis, corrompido por un poderoso warlock. Para lograrlo, deberás infiltrarte en una catedral maldita, enfrentar hordas de enemigos y resolver antiguos acertijos entre ruinas cubiertas de niebla y podredumbre. Con un sistema de combate rápido, magia, alquimia y armas arcanas, Tiris mezcla acción intensa con exploración y una historia trágica de amor, muerte y redención. Ground of Aces es un juego de estrategia y gestión ambientado en la Segunda Guerra Mundial, donde estás al mando de una base aérea remota. Podrás construir y personalizar cada rincón del lugar, gestionar aviones clásicos como el Spitfire o el Hurricane y cuidar a tus pilotos mientras se preparan para misiones arriesgadas. Con un estilo visual inspirado en los cómics franco-belgas, el juego mezcla libertad creativa, realismo histórico y una fuerte carga humana. Cada persona en tu equipo importa y tus decisiones pueden ser la diferencia entre regresar con vida o no. Dog Walk es una encantadora aventura interactiva donde juegas como un perro grande y adorable que acompaña a un niño a través de un bosque invernal. Juntos exploran campamentos, ríos congelados y caminos nevados mientras buscan adornos para un muñeco de nieve escondido. Creado por Blender Studio como un proyecto libre y de código abierto, Dog Walk ofrece una experiencia corta, relajada y sin fallos, ambientada en un mundo hecho a partir de modelos reales de papel escaneados. Es una historia tierna, sin reglas estrictas, donde todo depende de cómo decidas jugar. That One Otter Game es una caótica y adorable aventura cooperativa donde dos jóvenes nutrias enfrentan un alocado rito de iniciación. Enfréntate a desafíos ridículos en un parque natural, como atrapar un pingüino nervioso, correr contra una cebra hiperactiva o cargar una radio robada hasta la cima de una montaña. Todo para llenar tu tarjeta de sellos. Diseñado para dos jugadores en el mismo sofá, el juego celebra la exploración, las ideas tontas y la diversión sin sentido. Con un mundo lleno de sorpresas, sombreros ocultos, autos diminutos y animales extravagantes, That One Otter Game es un sandbox de locura tierna, donde lo importante no es ganar, sino causar el mayor caos posible con patas mojadas y muchas risas. Don't Let Me Fade es una breve aventura narrativa sobre la memoria, la identidad y la pérdida, creada en solo 48 horas. En ella exploras un mundo surreal y sin tiempo desde la perspectiva de un hombre mayor que enfrenta el avance del Alzheimer. A través de espacios oníricos y fragmentos de recuerdos, revives momentos de una vida marcada por el amor, la familia y el olvido. Tu único objetivo, encontrar un osito de peluche, la última conexión con quien alguna vez fuiste. Sin combates ni acertijos, solo una experiencia íntima y emotiva donde el tiempo deja de tener sentido. Hotel Calavera es un juego de terror en el que debes limpiar habitaciones de hotel, mientras criaturas ocultas esperan el momento perfecto para matarte. Con gráficos realistas y una ambientación sonora escalofriante, cada rincón está diseñado para ponerte los pelos de punta. Fácil de jugar pero difícil de sobrevivir, cada partida es única gracias a mecánicas impredecibles y múltiples escondites para el peligro. Mold es un inquietante juego de exploración en el que encarnas a un pequeño insecto dentro de una colonia moribunda. Tu única misión, arrastrarte por las alcantarillas en descomposición para recolectar los cuerpos de tus compañeros caídos y llevarlos a tu reina infectada. Con una atmósfera densa y visuales tan hermosos como perturbadores, Mold te sumerge en un mundo podrido donde el moho lo consume todo. Puedes trepar por paredes y techos mientras esquivas esporas letales. En esta breve pero poderosa experiencia sobre decadencia, sacrificio y el fin inevitable. Pyramid Valley Reborn es un juego de gestión que te transporta al esplendor del antiguo Egipto, donde debes construir y desarrollar tu propia ciudad faraónica. Encarnando figuras históricas como Cleopatra, podrás levantar monumentos legendarios como las pirámides, el Faro de Alejandría o la Gran Esfinge. Recolecta recursos, supera desafíos estratégicos y garantiza la prosperidad de tu pueblo en una experiencia inmersiva y visualmente cuidada. Reborn busca revivir el espíritu del juego original, permitiendo a los jugadores disfrutar nuevamente de esta aventura egipcia por su cuenta.
Black Stigma es un hero shooter cargado de estilo, acción y violencia, donde asesinos de élite de distintas mafias se enfrentan por el control del bajo mundo. Elige entre personajes únicos, personaliza tu pistola ideal y mejora tus habilidades para adaptarte a cualquier estilo. Desde disparos de precisión a distancia hasta peleas cuerpo a cuerpo sin piedad, con mapas cinematográficos como subterráneos abandonados, azoteas de lujo o guaridas secretas y modos de juego intensos. Cada partida es una batalla a muerte. En un mundo de traiciones, conspiraciones y sangre, tu instinto y tu gatillo son lo único en lo que puedes confiar. Super Vibe es un explosivo Battle Royale de acción rápida y combate aéreo, donde escuadrones enteros se enfrentan en batallas letales y vertiginosas, con más de 20 cazadores únicos, como un mecha paladín imparable, un zorro con lanzallamas o una asesina que parpadea entre dimensiones. Cada partida ofrece estilos de juego completamente distintos. Desbloquea reliquias que transforman tu forma de jugar, crea combinaciones rotas y lleva tu conjunto de habilidades al límite en modos como Battle Royale por tríos, Arena 4 contra 4 o lobbies personalizados. El juego ya está disponible globalmente con más de 1 millón de jugadores y críticas muy positivas. Dextination es un híbrido de combate en tiempo real y construcción de mazos, donde cada batalla se decide por tu estrategia y reflejos. En este roguelike de acción combinas habilidades extraídas al azar para formar cadenas poderosas y dominar el campo de batalla con tu propio estilo. Crea tu mazo ideal, toma decisiones al instante y aprovecha la sinergia entre cartas para sobrevivir. Con una ambientación única de artes marciales en un mundo futurista, Dextination te reta a pensar rápido, construir con precisión y pelear con inteligencia. Y así termina este recorrido por algunos de los juegos gratis más interesantes que han salido recientemente. Proyectos llenos de creatividad, estilos únicos y mucho corazón que demuestran que no hace falta gastar un centavo para disfrutar de grandes experiencias. Si te gustó este video, suscríbete para no perderte más recomendaciones. Y recuerda que puedes apoyar al canal con una membresía en YouTube. Además, gracias a varios desarrolladores, estamos sorteando claves exclusivas en Discord e Instagram. Como siempre, les deseo suerte y hasta la próxima. Quito y noche la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya. En YouTube lo encuentras desde el lunes hasta el domingo.